A través de la historia, han existido muchos misterios oscuros que han sido un gran enigma para la humanidad. Y aunque muchos misterios en la vida ya se han resuelto, existen muchos otros que siguen teniendo un halo de misterio, y el día de hoy, veremos algunos de estos casos de misterios oscuros sin resolver. Hola y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo la segunda parte del iceberg de misterios oscuros sin resolver. Si no has visto la primera parte, te dejaré un link abajo y aquí arriba donde podrás ver la primera parte del iceberg. Este iceberg será algo peculiar, ya que trataré diversos temas, pero todos con un mismo propósito, de ser misterios o casos sin resolver, ya sea por ser casos inexplicables o de saber si son ciertos o no. Cada puesto estará dividido en colores. Verde para los fenómenos inexplicables. Azul para las teorías conspirativas. Magenta para las teorías marginales o pseudocientíficas. Naranja para los críptidos. Rojo para una persona o un ser desconocido. Blanco para muertes y desapariciones. Y amarillo para leyendas de Internet. Antes de comenzar el video, quiero dar un espacio para el sponsor del día de hoy. El casino era y sigue siendo un lugar donde no solo puedes ganar buen dinero, sino también divertirte jugando, mostrarte y demostrar que eres el mejor. Especialmente si juegas como OneXBet. OneXBet es una empresa de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. La plataforma es la más fácil de usar, tanto para depositar como para retirar su dinero. No pierda la oportunidad de jugar en grande, simplemente siga el enlace en el comentario fijado, ingrese mi código de promoción y obtenga hasta 130 euros y 150 giros gratis en tu primera jugada. Y bien, sin querer alargar mucho más el video, comencemos con el nivel 3 del iceberg. Benjamín Parravicini. Benjamín Solari Parravicini fue un artista plástico argentino, conocido por sus supuestas habilidades psíquicas para pronosticar eventos futuros. Entre sus predicciones reclamadas estaban el lanzamiento del Sputnik 2, el advenimiento de la televisión, el desarrollo de la inseminación artificial, los ataques, la crisis de Suez de 1956, la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro, y muchos otros eventos históricos. Durante su infancia, Parravicini afirmó haber tenido contacto con hadas, ángeles y duendes y supuestamente pudo encontrar objetos perdidos e incluso personas perdidas con facilidad. Este comportamiento preocupó a su padre, quien hizo que su hijo se sometiera a varias pruebas médicas para comprobar si tenía algún tipo de enfermedad, con resultados negativos. Algún tiempo después, el joven Parravicini comenzó a hablar de una guerra que estallaría en 14, que se convirtió en la primera de sus varias premoniciones de que la Primera Guerra Mundial comenzaría ese año. Nunca se podrá saber cómo pudo obtener tales habilidades proféticas o si de verdad podía predecir futuros eventos. El salto en el tiempo de Victor Goddard. Sir Robert Victor Goddard fue un alto comandante de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1930, Victor Goddard experimentó lo que podría ser el caso más famoso de lapso de tiempo o salto en el tiempo. Al final de su vida, Goddard era un veterano militar condecorado y respetado, escritor, orador y firme creyente en lo paranormal. Aunque Goddard está lleno de historias y teorías misteriosas, su experiencia en el tiempo sigue siendo la más desconcertante. En 1935, Goddard era comandante de ala en ese momento y, mientras volaba desde Escocia a su base de operaciones en Inglaterra, decidió sobrevolar un aeródromo abandonado en Drem, no lejos de Edimburgo. El aeródromo inútil estaba cubierto de follaje, los hangares se caían a pedazos y las vacas pastaban donde alguna vez estuvieron estacionados los aviones. Goddard luego continuó su vuelo a Andover, pero se encontró con una extraña tormenta. En los fuertes vientos de las extrañas nubes de color marrón amarillento de la tormenta, perdió el control de su avión, que comenzó a girar en espiral hacia el suelo. Evitando por poco un accidente, Goddard descubrió que su avión se dirigía de regreso a Drem. Mientras se acercaba al antiguo aeródromo, la tormenta se desvaneció repentinamente y el avión de Goddard ahora volaba bajo un sol brillante. Esta vez, mientras volaba sobre el aeródromo de Drem, se veía completamente diferente. Los hangares parecían nuevos. Había 4 aviones en tierra, 3 eran biplanos familiares, pero pintados de un amarillo desconocido, el cuarto era un monoplano, del que la RAF no tenía ninguno en 1935. Los mecánicos vestían monos azules, lo que a Goddard le pareció extraño ya que todos los mecánicos de la RAF vestían monos marrones. Extraño, también, que ninguno de los mecánicos pareció darse cuenta de que volaba.
Al salir del área, se encontró nuevamente con la tormenta, pero logró regresar a Andover. No fue hasta 1939 que la RAF comenzó a pintar sus aviones de amarillo, reclutó un monoplano del tipo que vio Goddard y los uniformes de los mecánicos se cambiaron a azul. De alguna manera Goddard había volado 4 años hacia el futuro y luego había regresado a su propio tiempo. Esta se trata de una historia bien documentada. La hipótesis de sustitución. La hipótesis de sustitución o hipótesis gemela establece que los avistamientos de Jesús resucitado no se explican por la resurrección física, sino por la existencia de una persona diferente, un gemelo o parecido que podría haber personificado a Jesús después de su muerte o muerto en el lugar de Jesús en la cruz. Es una posición sostenida por algunos gnósticos en el I al III siglo, así como algunos musulmanes modernos y algunos escépticos. Llama eterna en Nueva York. Un lugar bastante inusual para un fenómeno natural tan increíble, Nueva York alberga uno de los misterios sin resolver más curiosos. El fuego y el agua pueden ser elementos opuestos, pero aquí estas dos fuerzas crean un espectáculo mágico. La llama eterna ubicada en Chestnut Ridge Park es única. Hay una pequeña gruta, escondida detrás de una cascada, que contiene una llama ardiente. Inicialmente, los científicos creían que la alta temperatura que emana de la roca produce gas natural que mantiene viva la llama, pero los científicos han descubierto que en realidad no es lo suficientemente caliente como para causar tal bolsa de gas. Despain Collector. Durante años, Despain Collector ha perseguido a los editores de todo el mundo, intentando robar manuscritos de autores famosos. Durante años alguien ha estado intentando tener en sus manos los próximos libros mediante la creación de nombres de dominio falsos que parecían, para los desprevenidos, ser los de las empresas en la industria editorial. Se dice que se registraron más de 160 dominios fraudulentos en un intento de hacerse pasar por personas y entidades reales del mundo editorial. Los nombres de dominio eran confusamente similares a los dominios genuinos, a menudo usando trucos simples como reemplazar una M minúscula con las letras minúsculas RN. Mediante el envío de correos electrónicos convincentes que se hicieron pasar por colegas de la industria, el estafador conocido como Despain Collector pudo engañar a los editores y a otras personas para que entregaran manuscritos de libros. Estamos acostumbrados a que se utilicen dominios falsos en phishing y otros ataques en línea, pero casi siempre ha sido con el motivo de robar datos confidenciales o asaltar cuentas financieras. Usar tales trucos, ciertamente simples, para robar libros inéditos es realmente fuera de lo común. Lo que también fue extraño fue que los libros no estaban siendo pirateados o distribuidos en Internet. No se exigieron rescates por la devolución segura de los manuscritos. De hecho, los editores y las autoridades estaban perplejos en cuanto a qué posible motivo podría estar detrás de los ataques. Nunca se pudo dar con este estafador. Acertijo del 1 de mayo. Se trata de anuncios colocados cada 1 de mayo, desde hace más de 30 años, en el periódico de la Universidad de Arizona. Los anuncios suelen ser muy desconcertantes. Un estudiante recopiló los anuncios. En el sitio, un grupo de personas trató de encontrar pistas para ayudar a descifrar algún significado. Creo que nunca encontraron un mensaje coherente en ninguno de ellos, a pesar de recopilar muchas pistas. Hay rumores sobre quién publica los anuncios, pero no ha surgido información útil. Hubo algunas especulaciones de que puede haber un premio esperando a quien resuelva los acertijos, pero eso no tiene fundamento. El Comité de los 300. El Comité de los 300, también conocido como los Olímpicos, es una teoría de la conspiración que afirma que la aristocracia británica fundó un grupo poderoso en 1727 y gobierna el mundo. Los defensores de la teoría que alega la existencia del comité creen que es un consejo internacional que organiza la política, el comercio, la banca, los medios y el ejército para esfuerzos globales centralizados. Optogramas. La optografía es el proceso de ver o recuperar un optograma, una imagen en la retina del ojo. La creencia de que el ojo grababa la última imagen vista antes de la muerte estaba muy extendida a finales del siglo XIX y principios del XX y era un recurso frecuente en la trama de la ficción de la época, hasta el punto de que la policía fotografiaba los ojos de las víctimas en varios ojos reales en caso de que la teoría fuera cierta. Casa de maniquíes de John Lawson. Los maniquíes de John Lawson son un grupo de maniquíes misteriosos que se sabe que habitan en lo que se conoce como la Casa de John Lawson. Nadie sabe quién vive en la casa, si es que hay alguien. A lo largo de los años, se sabe que los maniquíes cambian de posición y ubicación en el porche delantero, así como también se cambian de ropa.
A veces, se les ve sosteniendo varios artículos para el hogar que también cambian de posición de vez en cuando. En los días de lluvia, los maniquíes desaparecen por completo del porche. Adonitología. La adonitología es un meme que se hizo muy famoso en Internet, ya que se suele decir que es una religión real, en el cual sus miembros suelen adorar a mujeres con grandes atributos. El nombre secreto de Roma. Quintus Veliries Oranus fue un poeta latino, gramático y tribuno del pueblo en la República Romana tardía. Fue ejecutado en el 82 a.C., aparentemente por una prohibición religiosa de pronunciar el nombre arcano de Roma. Esta es simplemente una teoría que dicta que pronunciar el verdadero nombre de la antigua Roma era motivo de ejecución. Hachero de Nueva Orleans. El hachero de Nueva Orleans fue un asesino en serie estadounidense no identificado activo en Nueva Orleans, Luisiana, y las comunidades circundantes desde mayo de 1918 hasta octubre de 1919. Los informes de prensa durante el apogeo del pánico público sobre los asesinatos mencionaron asesinatos similares ya en 1911, pero investigadores recientes han cuestionado estos informes. El hachero de Nueva Orleans nunca fue identificado y los asesinatos siguen sin resolverse. Apuntó principalmente a inmigrantes italianos e italoamericanos. Esto deja abierta la posibilidad de que los asesinatos tuvieran motivos raciales, pero como el asesino nunca fue atrapado, esto nunca se probó de manera concluyente. Avistamiento de intrusos del 2003. El avistamiento de intrusos del 2003 se trata de un relato que dicta de la siguiente manera. Estaba sentado en el patio trasero de mi cuñada un día. Todo estaba en calma, un hermoso día brillante, todo el mundo a gusto. Estábamos sentados en su mesa de picnic. Mi esposo, su hermana y su esposo estaban sentados frente a mí. Estaba pensando para mí mismo qué maravilloso día era cuando miré hacia arriba y detrás de todos estaba lo que parecía ser otra dimensión paralela a la nuestra. Caminando por el patio había una criatura muy extraña. Intenté hablarle telepáticamente. En mi mente le pregunté a este ser si podía entenderme o escucharme. Se volvió y me miró directamente. Estaba tan asustada que jadeé. Todos miraron hacia arriba y preguntaron qué estaba mal. Estaba congelado por el miedo y no podía responder. Solo me miraron y se encogieron de hombros. Traté de esconderme detrás del cuerpo de mi esposo. La criatura tenía un aspecto realmente extraño, por decirlo menos. Tenía enormes ojos ovalados de color negro azabache, su piel era dura como la piel de un animal, tenía un caparazón duro en la espalda, pero sus brazos y piernas son algo más que me aterrorizaba profundamente. Sus brazos eran humanos pero delgados como huesos, parecían artríticos. La carne era de un color verde grisáceo y sus piernas parecían humanas excepto que los pies tenían pezuñas. Después de observarme por lo que pareció una eternidad, continuó su viaje. Luego traté de despedirme de él y se detuvo y me miró de nuevo. Nuevamente traté de esconderme detrás de mi esposo. La criatura una vez más siguió adelante y desapareció. En la casa de estas mismas personas, estaba sentada en la mesa de la cocina, nuevamente todo estaba en calma, cuando de repente me golpeó en la cara lo que parecía ser una bola de fuego o el final de lo que parece una bengala, luego se fue. Salté cuando sucedió, casi me caigo de mi asiento. Me preguntaron qué estaba mal. Les dije que pensé que una luz extraña me golpeó en la cara. Me dijeron que también habían experimentado este mismo fenómeno. Incidente SOS del Monte Asaidake. El 24 de julio de 1989, helicópteros de rescate buscaban a algunos excursionistas desaparecidos de Tokio cerca del Monte Asaidake, Japón. Los pilotos notaron un SOS gigante colocado en el suelo, hecho de troncos de abedul. Los troncos de los árboles estaban dispuestos en letras, deletreando SOS. El equipo de rescate recuperó a los excursionistas al norte del letrero. Una vez en el hospital, se les preguntó a los excursionistas sobre el cartel de SOS, dijeron que no tenían nada que ver con su construcción, ninguno de los excursionistas rescatados había construido el SOS. El Consejo de 13. El Consejo de 13 se trata de una élite secreta estándar en la Tierra que se encarga de gobernar diferentes ramas del mundo y cada miembro de los 13 tiene otros 13 miembros a su cargo. Soma. Soma hace referencia a una bebida ritual embriagadora que se pensaba que otorgaba poderes divinos a quienes la bebían. Pues bien, se dice que según esta bebida se realizaba con un tipo especial de hongo y lo que realmente experimentaban los relatos era algo similar a algún tipo de alucinaciones.
Pozo de Oropéndola. Se trata de un pozo de agua embrujado en Australia. En dicho lugar se pueden escuchar fuertes lamentos y gritos. Los animales suelen asustarse al entrar en este lugar debido a los sonidos extraños y misteriosos. Guerra espiritual de la familia Jameson. En octubre de 2009, Bobby y Sherilyn Jameson desaparecieron junto con su hija Madison, de 6 años. En 2013, después de una persecución agotadora y desconcertante, un cazador de ciervos finalmente encontró sus restos óseos en un terreno remoto de Oklahoma. Los cuerpos yacían uno al lado del otro, boca abajo en la tierra, a solo 3 millas de donde su camión había sido abandonado. Los resultados de la autopsia aún son no concluyentes y el misterio que rodea este caso no ha disminuido. De hecho, las desapariciones y fallecimiento de la familia Jameson son consideradas por muchos como uno de los misterios más extraños de Estados Unidos. El pastor de la familia, Gary Brandon, afirmó que la familia había estado involucrada en una guerra espiritual y creía que su hogar estaba poseído por espíritus. Antes de su desaparición, Sherilyn Jameson había afirmado que los espíritus de una familia hacía mucho tiempo vivían junto a ellos en su casa y, lo que es aún más inquietante, que su hija Madison hablaba con frecuencia con el miembro espiritual más joven de esta familia. Durante la investigación inicial, se encontró una Biblia de brujas en la casa de Jameson. Luego, los investigadores descubrieron mensajes crípticos escritos en las paredes del contenedor de mudanzas que la familia estaba usando para el almacenamiento al lado de la casa. Este caso es un gran misterio y su caso es mucho más extenso. John Fram. El culto John Fram es un culto cargo surgido en la década de 1940 en Tane, en el archipiélago de Vanuatu, en el cual se adora a una persona conocida como John Fram, que se supone que abandonó la isla prometiendo que volvería con regalos. No se sabe con certeza si John Fram ha existido realmente. Una leyenda afirma que se trataba de un hombre de poca estatura con el pelo blanco, un tono de voz alto y que usaba un abrigo con botones brillantes. En caso de haber existido, podría haberse tratado de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Unas leyendas afirman que los nativos pudieron ver ese nombre escrito en un uniforme. Los nativos seguidores del culto creen que John Fram volverá un día a la isla cargado de cargamento y provisiones. Todos los 15 de febrero los seguidores del culto celebran el día de John Fram, siendo ese el día en el que John Fram volverá, aunque los seguidores del culto desconocen el año. En la década de 1990, según los informes, todavía había más de 5.000 miembros del movimiento John Fram, pero a partir de 2022 hay menos de 500. Denunciante Robert Downey Jr. Esta es una teoría que dice que la persona que se encarga de filtrar los abusos a menores en Hollywood es Robert Downey Jr. Se dice que este actor filtra información sobre celebridades sospechosas y también de redes de tráfico en Hollywood. Anomalía del Mar de Galilea. Una gigantesca estructura de piedra monumental descubierta bajo las aguas del Mar de Galilea en Israel tiene a los arqueólogos desconcertados en cuanto a su propósito e incluso cuánto tiempo hace que fue construida. La misteriosa estructura tiene forma de cono, hecha de guijarros y rocas de basalto sin tallar, y pesa aproximadamente 60.000 toneladas. Eso lo hace más pesado que la mayoría de los buques de guerra modernos. Con una altura de casi 10 metros, tiene un diámetro de 70 metros. Se dice que definitivamente fue hecho por el hombre y probablemente fue construido en tierra, solo para ser cubierto más tarde por el Mar de Galilea cuando subió el nivel del agua. Hasta la fecha se desconoce mucho sobre esta anomalía, sobre quién la construyó y bajo qué fin o incluso el aproximado de la fecha de creación. Según algunos expertos dicen que puede tener más de 4.000 años. Teoría del grillo del síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana es un conjunto de síntomas médicos que diplomáticos estadounidenses han manifestado desde 2016. Empezó en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, cuando 21 personas experimentaron náuseas, mareo, dolor de cabeza y de oído y fatiga tras escuchar un sonido agudo. Al principio creyeron que el gobierno cubano estaba detrás, pero en 2018 ocurrió lo mismo en la embajada estadounidense en China. Desde entonces se han reportado cientos de casos en distintos países. Pues bien, algunos científicos han respaldado una teoría poco probable sobre el origen del misterioso síndrome de La Habana. Según algunos científicos, este se pudo dar por obra de grillos. El informe recién desclasificado, publicado en noviembre de 2018, encontró evidencia de que al menos 8 de los 21 casos del síndrome de La Habana fueron muy probablemente causados por los insectos. La teoría de la gran bola de hielo de la Tierra.
Se trata de una teoría pseudocosmológica que postula que la Tierra es solo una sección descongelada de un enorme globo de hielo. El monstruo mascota de Jack Beryl. Jack Beryl fue un zoólogo, explorador, inventor, ilustrador y autor estadounidense que afirmó poseer una criatura desconocida para la ciencia. Llamó al animal, que tenía como mascota, un monstruo. Ya fuera un mito o realidad, esta es una imagen de la supuesta mascota. Tocacha Predator. Tocacha Predator, una serie de telerrealidad estadounidense que presenta enfrentamientos con el presentador Chris Hansen, parcialmente filmado con una cámara oculta, de hombres adultos que llegan a una casa encubierta para tener con un menor y generalmente son arrestados como resultado. Los menores son adultos que se hacen pasar por personas menores de edad, generalmente de 13 a 15 años, en chats en línea. Pues bien, durante una filmación de este programa en un área de Ohio, se publicó una advertencia en Craigslist informando que se estaba filmando otro episodio en la zona, advirtiendo así a los depredadores a tener cuidado. Lo que hace que esto sea tan desconcertante es cómo pudo salir esta información. La cadena de televisión dejó escapar algo a alguien lo suficientemente dudoso como para advertir a los depredadores de niños que se mantuvieran alejados. ¿Hay un agente deshonesto? ¿O fue un depredador que reconoció las señales durante una charla? Probablemente nunca se sepa quién filtró la información de que se estaba filmando Tocacha Predator en el área. Levitación acústica antigua. Las ruinas de varias civilizaciones antiguas, desde Stonehenge hasta las pirámides, muestran que usaron piedras macizas para construir sus monumentos. Una pregunta básica es el por qué usar piezas de piedra de tan enorme tamaño y peso cuando las mismas estructuras se podrían haber construido con bloques más pequeños, más fáciles de manejar, al igual que usamos ladrillos y bloques de cemento hoy en día. Pues bien, algunos investigadores sugieren que los antiguos pueden haber dominado el arte de la levitación a través de sonidos o algún otro método oscuro que les permitió desafiar la gravedad y manipular objetos masivos con facilidad. La autoscopia. La autoscopia es la experiencia en la que un individuo percibe el entorno que le rodea desde una perspectiva diferente, desde una posición fuera de su propio cuerpo. La autoscopia ha sido de interés para la humanidad desde tiempos inmemoriales y es abundante en el folclore, la mitología y las narrativas espirituales de la mayoría de las sociedades antiguas y modernas. Los casos de autoscopia se encuentran comúnmente en la práctica psiquiátrica moderna. Según la investigación neurológica, las experiencias autoscópicas son alucinaciones. Su causa principal no está clara. Las experiencias autoscópicas pueden incluir imágenes en tiempo real sin espejo y el experimentador puede moverse. Habitación de hotel que desaparece. A veces llamada la dama que se desvanece y otras veces la habitación de hotel que se desvanece. Ha habido muchas versiones de esta historia a lo largo de los años. Y una de ellas dicta de la siguiente forma. Cerca del cambio de siglo, una joven angustiada irrumpió en la embajada británica en París. Ella y su madre iban de camino a casa y, debido a la escasez de alojamiento en la poblada ciudad, habían alquilado 2 habitaciones individuales en un hotel. La madre eligió la habitación 342, decorada con papel tapiz salpicado de rosas y cortinas de terciopelo color ciruela. Entonces la mujer mayor se derrumbó en la cama. La hija llamó a un médico de la casa. Después de examinar a la huésped enferma y hablar animadamente en francés con el gerente del hotel, el médico de la casa le dijo a la joven que su madre estaba gravemente enferma y que necesitaba algún medicamento. Pero la medicación adecuada solo se podía encontrar en su oficina al otro lado de la ciudad. La hija tendría que ir con él en su carruaje para recuperar el medicamento. Lo que debería haber sido un simple mandado consumió lo que parecieron horas. El cochero mantuvo a los caballos a paso ligero y parecía conducir en círculos, y el médico tardó mucho en encontrar la medicina. Finalmente, la hija frustrada regresó al hotel, solo para descubrir que todas las preguntas sobre su madre fueron recibidas con miradas en blanco. No sé nada de tu madre, dijo el gerente. Llegaste aquí solo. El doctor estaba igualmente confundido por las preguntas de la mujer. Frenética ahora, la mujer más joven examinó el registro del hotel. En lugar de la firma familiar de su madre, vio la de un extraño junto a la habitación 342. Insistiendo en mirar la habitación en sí, no encontró cortinas de terciopelo, papel tapiz de flores, equipaje familiar, solo el equipaje de extraños. La escapatoria de Gödel. La escapatoria de Gödel es una contradicción interna en la Constitución de los Estados Unidos que el lógico, matemático y filósofo analítico austriaco-estadounidense Kurt Gödel postuló en 1947.
La escapatoria permitiría que la democracia estadounidense se convirtiera legalmente en una dictadura. Nunca se supo con exactitud cuál fue la contradicción encontrada por Gödel, traductor de Wikipedia de Corbin Bleu. Es algo con referencia del por qué Corbin Bleu tiene la tercera página de Wikipedia más traducida de cualquier persona, viva o fallecida. San Jerónimo de la Bahía de Santa María. En el cementerio católico de Metehan, en Nueva Escocia, yace una tumba marcada con una piedra que lleva la simple inscripción Jerome. ¿Quién era este Jerónimo? ¿De dónde vino él? Durante medio siglo, los ciudadanos del lugar hicieron exactamente esas dos preguntas. El 8 de septiembre de 1863, un extraño al que le habían amputado las piernas por encima de la rodilla fue encontrado en la playa de Sandy Cove. Acogido por los ciudadanos locales, pasó el resto de su vida en un silencio casi total. La gente lo llamó Jerónimo porque en medio de sus gruñidos se dice que pronunció este nombre. Las familias que lo acogieron recibieron una asignación del gobierno de Nueva Escocia para satisfacer sus necesidades. La gente vino de todas partes para ver al hombre misterioso, que fue exhibido. A lo largo de las décadas, muchas personas afirmaron saber la verdad sobre Jerome. La mayoría creía que era un italiano, un noble que había sido mutilado por venganza y se había encerrado en un silencio casi total para protegerse de sus enemigos políticos. O que era un oficial naval italiano que había resultado herido en un barco y fue abandonado porque se había vuelto inútil. Jerome mismo nunca reveló su propia historia. Hasta la fecha de hoy, la identidad de este misterioso hombre sigue siendo desconocida. Soviéticos en Roswell. Es una teoría que dice que la razón por la cual todos los avistamientos e investigaciones ovni siempre dan como resultado falso, es porque la información se realiza por un grupo privado encargado de desmentir toda la verdad. La razón es que estos grupos de estudio nunca recibieron el material y la información necesaria para llegar a la verdad. Esto se debe a que el secreto de los platillos no reside en el gobierno de los Estados Unidos. Se encuentra dentro del sector privado, y lo ha hecho durante mucho tiempo. La evidencia física crítica que existe de los ovnis es trabajada por contratistas de defensa selectos y nunca ha sido compartida con miembros de estos grupos de estudio. Suicidio Tamagotchi. Se trata de una creepypasta de internet que dicta que comenzaron a circular historias de personas que se quitaron la vida por la pérdida de sus Tamagotchi. Se dice que un hombre solitario se cortó las muñecas cuando su línea familiar Tamagotchi llegó a su fin después de 4 generaciones. Una niña se quitó la vida después de que sus padres la castigaron y le quitaron su Tamagotchi solo para que perdiera la vida por falta de cuidado. Un adolescente se quitó la vida después de que un psiquiatra le diera un Tamagotchi. Este psiquiatra en particular había usado Tamagotchi como un medio para aliviar la depresión nacida de la soledad. Lo que se suponía que había sido una forma de terapia fue completamente al revés. Hay un buen número de historias que se han contado, se pueden considerar leyendas, ya que no muchas de estas muertes pueden corroborarse con informes periodísticos. La entidad de Tarsali. Una mujer que afirma que ella y sus hijos fueron acosados y aterrorizados por una criatura extraña. Jackie Liversidge dice que vivía en una propiedad alquilada en Tarsali, Queensland, en 2016, cuando una serie de encuentros escalofriantes la dejaron aterrorizada. Ella le dijo que sintió que la estaban observando en la propiedad, antes de algunos encuentros realmente inquietantes. La mujer lo describió con el siguiente aspecto. Era un tipo blanco pálido de aspecto extraño. Los pómulos estaban hundidos y huecos. Y solía ponerse en cuclillas y simplemente sentarse allí y mirar. Stendek. El 2 de agosto de 1947, en un vuelo desde Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile, un avión se estrelló contra el monte Tupungato en los Andes argentinos. Una extensa operación de búsqueda no logró localizar los restos, a pesar de cubrir el área del lugar del accidente. El destino de la aeronave y sus ocupantes permaneció desconocido durante más de 50 años, lo que dio lugar a diversas teorías de conspiración sobre su desaparición. A fines de la década de 1990, los restos del avión desaparecido comenzaron a emerger del hielo glacial. Ahora se cree que la tripulación se confundió en cuanto a su ubicación exacta mientras volaba a gran altura a través de la corriente. La última palabra en la transmisión final en código Morse del avión al aeropuerto de Santiago fue Stendek. Fue recibida por la torre de control del aeropuerto 4 minutos antes de su aterrizaje planificado y repetida 2 veces. Nunca se ha explicado satisfactoriamente qué significó esa extraña palabra. Hasta aquí la segunda parte del video, recuerden que se estarán subiendo las demás partes más adelante. Si no quieres perderte ningún video,
te recomendamos activar las notificaciones o seguir el Discord del canal, lugar donde el Ciervo siempre anuncia cuando se estrena un nuevo video y también donde podrás socializar con más gente del canal. También te recordamos que existe un canal secundario donde se suben todo tipo de curiosidades sobre los videojuegos. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayudaría muchísimo al canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta la próxima. Buenas noches.